Hola a todos, buenos días. Qué bueno que puedan estar conectados. Como saben, nos encanta hacer esto en vivo, la adrenalina que sentimos de poder llevar el mensaje para que ustedes puedan realmente conectarse, que podamos estar en vivo, que de alguna manera podamos empezar a interactuar. Sé que ya hay algunas personas que están conectadas. Quiero saludar a Jay Pardo, a Ana Mendoza, a Nati Caicedo, a Mari, a Tali. Qué rico verte, Tali. A Julián Araque, hey, qué chévere que puedan estar conectados, a Juli, bienvenidos. Y como ustedes saben, nos encanta ser vulnerables. Ahorita casi no podemos entrar a grabar porque la cámara no servía y estábamos súper estresados, por eso le robamos como 3 minutos para poder comenzar, pero qué bueno que estén conectados. Hoy que quiero comentarles, antes de iniciar, y ya creo que nos faltan 2 charlas para terminar el tema del que estamos hablando, comentarles que todas las charlas que hemos hecho de esta serie, ustedes pueden ir al bio del Instagram, y en el bio del Instagram ahí van a encontrar el Linktree, y en el Linktree ustedes van a poder ver que hay ahí un lugar donde ustedes pueden conectarse para que puedan ver las charlas en Spotify. Si ustedes quieren conectarse en el carro, haciendo oficio, yendo a la universidad, pueden conectarse a través de Spotify, que están las charlas. También están a través de YouTube. Entonces pueden ir al Linktree, ahí en el bio del Instagram, y ustedes pueden encontrar todas las charlas que hemos hecho un trabajo de poder editarlas y de poder subirlas. Así que están totalmente disponibles. Bien, súper. ¿Conectados? Excelente. Entonces, ¿hoy de qué queremos hablarles? Hemos venido hablando acerca de lo que debe ser la iglesia. Y cuando hemos hablado acerca de lo que es la iglesia, voy a hacer una rápida recapitulación de lo que hemos hablado. Hemos tenido hasta el momento 5 charlas. Hemos contestado preguntas súper claves de lo que es la iglesia. ¿Cómo comenzó, cierto? Después de que hablamos de que cómo comenzó, hablamos de quién puede ser parte del movimiento. Después de que hablamos de quién puede ser parte del movimiento, hablamos de cuál es el propósito como iglesia. Después hablamos de qué tipo de cultura debemos de vivir dentro de la iglesia. Y la última charla hablamos de qué es lo que debe suceder en la iglesia. Si ustedes quieren conocer más... Hay un pequeño amague. Si ustedes quieren conocer más, vayan al bio del Linktree y ahí van a poder encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Hoy vamos a ir con la 6ª pregunta. Me encanta. Hoy estoy súper emocionado por el tema que vamos a hablar. Y el tema de que vamos a hablar hoy es ¿cuál es la creencia de la iglesia? ¿Cuál es la creencia primordial que nosotros debemos de tener como iglesia? Y hoy quiero un poco embarcarme, ¿cierto? Miren, y me voy a embarcar en algo que yo necesito que ustedes me muestren gracia. Ustedes necesito gracia, voy a ser súper vulnerable, ¿cierto? Entonces necesito un poco de gracia de ustedes. Yo soy una historia en construcción. Ahí donde me ven, yo estoy aprendiendo, ¿cierto? Así que necesito un poco de gracia con el tema que vamos a ver hoy, porque es un tema profundo, es un tema complicado, es un tema que ha sido debatido por muchos años. Así que, pero me voy a embarcar, gracia de parte de ustedes. Este pechito es una historia en construcción. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la creencia de la iglesia. Y cuando me puse a investigar de cuál debe ser la creencia de la iglesia, me fui a la iglesia que siempre hemos hablado, a la iglesia de esos inicios, ¿cierto? Esa iglesia que nosotros leemos en Hechos. Y lo que encontré, ¿cierto? Después de leer un poco, es que la creencia en esa iglesia era simple. Esa palabra me encantó. Era simple, no era enredada, era sencilla. ¿Y saben cuál era la creencia que tenía la iglesia en ese momento? Porque la creencia de esa iglesia en ese momento es la misma creencia que nosotros debemos de tener hoy en día. Y la creencia se basaba en contestar una sola pregunta. Una sola, simple, enfocado. Una sola pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que en la iglesia cuando comenzó se trataban de contestar? Y la pregunta era la siguiente: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y nosotros como movimiento, como iglesia, debemos tener esta creencia de todos los días poder contestarnos la pregunta: ¿quién es Jesús?
¿Quién es Jesús? Y miren, me encanta porque Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, en uno de los pocos registros de una predicación de él, no de lo que él creía, no de sus cartas, sino de una predicación, él habla acerca de este tema y lo encontramos en Hechos 13. Y en Hechos 13, ¿cierto? En Hechos 13, Pablo está dando una prédica, ¿cierto?, en Antioquía. Y cuando él empieza a dar esta prédica, ¿él cómo empieza? Él empieza a hablar acerca de la historia de Israel. Él empieza a hablar acerca de Abraham. Después de Abraham habla acerca de Moisés. Después de Moisés habla acerca de los jueces. Después de hablar acerca de los jueces, habla acerca de Saúl. Y después habla acerca de David. Y después de que habla acerca de David, habla de los profetas. Y después de que habla de los profetas, habla de cómo los profetas empiezan a hablar acerca de que va a venir aquel que les va a dar salvación. Y después ¿qué? Después pasa Juan, y después de que habla de Juan, ¡pum!, llega al versículo 36 en su prédica, cerrando la prédica. Y miren cómo cierra la prédica en el versículo 36. Dice lo siguiente: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción, ¿cierto? O sea que murió. Pero miren lo que sigue pasando, miren lo que sigue diciendo Pablo, ya cerrando su predicación en la conclusión, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Pablo está cerrando y en su cierre y en su conclusión habla acerca de Jesús. Habla de quién es Jesús y habla que este Jesús es quien ha perdonado pecados. Hoy como iglesia, nuestra labor como iglesia es que nosotros podamos construir los ambientes adecuados para que las personas puedan aprender, puedan experimentar y puedan descubrir esta gran respuesta de quién es Jesús. Y hoy vamos a dejar simplemente, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos contestar esta pregunta, pero nosotros necesitaríamos toda una vida para poder contestar esta pregunta. Y miren, es increíble porque a esta pregunta nadie puede escapar de esta pregunta. Nadie puede escapar de esta pregunta. Y Jesús fue un revolucionario. Jesús fue un revolucionario que vivió 33 años sobre esta tierra, que no tuvo educación formal. No tuvo educación formal. Y 2000 años después, nosotros seguimos hablando de ese revolucionario. Pero Jesús fue un revolucionario porque Él transforma nuestra alma. Jesús es un revolucionario porque Él transformó el alma, el corazón de prostitutas, de asesinos. Él transformó el alma de recaudadores de impuestos. Él transformó el alma de aquellos que eran incompletos. Él transformó el alma de aquellos que fueron abusados. Él transformó el alma de aquellos que fueron abusadores. Él transformó el alma de aquellos que fueron mentirosos. Él transformó el alma de aquellos que fueron adúlteros. Él transformó el alma de todos aquellos que eran imperfectos. Él transformó el alma de aquellos que eran pecadores. Claro que Jesús es un revolucionario, porque Jesús transformó mi alma. Y Jesús es un revolucionario porque Él tiene la capacidad de transformar tu alma. Jesús fue un revolucionario. Pero lo interesante es que Jesús no solamente fue un revolucionario, sino Jesús fue mucho más que un revolucionario. Porque Jesús fue un hombre. Fue 100% hombre. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se angustió, Jesús tuvo las mismas emociones que tú y yo tenemos. Jesús fue 100% hombre. Y lo vemos en Filipenses 2:6. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2:6? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús fue un revolucionario. Jesús fue 100% hombre. Pero tiene una característica increíble, que siendo hombre, igual que tú y yo, Jesús no cometió pecado. Jesús era increíble, porque Jesús tenía la capacidad de pararse delante de las personas. Y cuando estaba parado delante de las personas decía, yo no he pecado. Y si alguno de ustedes me ha visto pecar, que se levante y que lo diga. Son palabras muy fuertes, porque yo creo que ninguno de nosotros tendría la capacidad de levantarse delante de su esposa, delante de sus hijos, delante de su jefe. Seamos sinceros, yo creo que ni siquiera sería capaz de levantarme delante del espejo y poder decir, yo no he pecado. Claro que no seríamos capaces. Claro que tenemos que ser honestos. Tú y yo somos pecadores. Eso es lo que somos. Pero es increíble porque Jesús, teniendo lo mismo que nosotros tenemos, no pecó. No pecó. Es increíble, porque Jesús es lo máximo. Y miren lo que dice Hebreos 4:15, porque Jesús fue tentado en todas las áreas, pero no pecó. Y miren lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y lo voy a repetir porque esto es increíble. Porque Jesús es un revolucionario, Jesús es hombre, ¿cierto? Pero aparte de eso, Jesús nos entiende y nos comprende. Realmente Jesús tiene una completa empatía por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que Él ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús, revolucionario porque nos transforma. Jesús, 100% hombre, pero no pecó. Pero Jesús te entiende y me entiende. Jesús sabe por lo que nosotros vivimos. Jesús tiene completa empatía por cada uno de nosotros. Pero hoy no termina ahí. No termina ahí. Porque Jesús es mucho más que eso. Jesús dijo, Él dijo y declaró que era el Hijo de Dios. Jesús se paró delante de las personas y dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y aparte que Él mismo dijo que era el Hijo de Dios, Él declaró preexistencia. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo existía antes que Abraham. Él declaró preexistencia. Y obviamente que esto ponía y esto puso a todos los religiosos, se rasgaban las vestiduras. Esto hizo que todo el mundo quisiera matar a Jesús, porque ¿cómo es posible que Él declarara preexistencia de su padre Abraham? Esto fue lo que hizo Jesús. Y con razón lo crucificaron. Él estaba declarando que era Dios y que era hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? Y Jesús le preguntó a sus discípulos esta pregunta, que es el centro de la creencia de la iglesia. Y le pregunta a sus discípulos en Mateo 16, ¿quién soy yo? Los discípulos dicen, la gente dice que tú eres, y Jesús es como, no. ¿Quién? ¿Quién soy yo? Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? La pregunta de quién es Jesús es una pregunta personal. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe descubrir. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe experimentar. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe aprender. ¿Quién es Jesús? No es una pregunta colectiva. Es una pregunta muy, muy, muy personal. Y la respuesta a esta pregunta no tiene que estar aquí.
lo hemos hablado muchas veces, la respuesta a esa pregunta tiene que estar acá. Tiene que estar adentro de nosotros. Tiene que ser parte de nosotros. Y por eso es que es un proceso. Porque cualquiera puede darme la respuesta en un tablero y puede llegar acá. Pero Jesús estaba buscando que la respuesta de quién es Jesús fuera parte de nuestro ADN. Estuviera clavada en nuestra alma. ¿Quién es Jesús? Y miren lo que sucede en Mateo 16:13. Porque lo que sucede en Mateo 16:13 es increíble. Miren lo que pasa en Mateo 16:13, que hemos hablado un montón de ese versículo. Lo repetimos y sale una y otra vez. Y miren lo que dice en el versículo 15. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y miren, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que dice es: hey, Pedro, muy bien, excelente, dice la respuesta. Pero ¿qué es lo que dice Jesús a continuación? Pero esa respuesta no salió de tu intelecto. Esa respuesta no salió de ti, porque es una respuesta demasiado profunda y correcta. Esa respuesta que fue revelada por el Padre. Esa respuesta fue revelada por Dios. Porque la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Solamente puede ser dada por Dios y no por los hombres. Y voy a repetir esto. La respuesta de quién es Jesús tiene que ser dada directamente por el Padre, por Dios, y no por el hombre. La iglesia, el movimiento, tiene que ser un lugar donde nosotros construyamos los ambientes adecuados. La iglesia debe ser el lugar donde nosotros construyamos los ambientes, unos ambientes que sean completamente inspiradores, para que las personas no busquen la respuesta en el hombre, sino para que la gente busque la respuesta en Dios. Porque la revelación de la respuesta de quién es Jesús no puede venir de un hombre, tiene que venir directamente de parte de Dios. Dios es quien nos tiene que dar la respuesta. Dios es quien nos tiene que revelar quién es Jesús. Y la iglesia, este movimiento, lo que debemos generar son ambientes completamente inspiradores. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús construía ambientes para que las personas pudieran descubrir que definitivamente Jesús era el Hijo de Dios. Y si no es así, Jesús, ¿por qué creen que manda a los discípulos en medio de una tormenta? Y Jesús los manda en medio de una tormenta y después aparece caminando, ¿cierto? Y cuando aparece caminando le dice a la tormenta: hey, tormenta, quietos. ¡Wow! ¡Wow! Es increíble, porque Jesús no los metió en un aula, Jesús no los metió en un salón y empezó a martillar. No, Jesús creaba el ambiente, las experiencias, los entornos, para que la gente viera y se encontrara completamente inspirada a que por ellos mismos puedan descifrar que Jesús es el Hijo de Dios. Es increíble. Para eso debemos ser parte de ese movimiento, para poder estar en un movimiento que inspire, un movimiento que lleva a que las personas puedan estar conectadas con Dios. Y miren, algo que es increíble, porque Jesús, cuando Él fue aprendido, ¿cierto? Y lo llevaron ante las autoridades, cuando lo tomaron y fue llevado a las autoridades y lo presentaron ante las autoridades para que fuera juzgado, estaban dando tres razones por las cuales Jesús tenía que ser sentenciado. ¿Saben cuáles eran esas tres razones? La razón número uno que dieron, que esto me parece increíble, la razón número uno que llevaron, no hay en nombre de prioridad, simplemente la estoy enumerando, por favor, solamente enumerando. La primera, porque amaba a pecadores. ¿Qué? Una de las razones por las que llevan a Jesús a que sea sentenciado es porque Él amaba a pecadores, porque Él se la pasaba con pecadores, porque Él tocaba a pecadores,
porque le encantaba compartir con pecadores, porque le encantaba estar con personas que no eran como Él y no creían como Él. ¿Saben también por qué llevaron a Jesús para que fuera sentenciado? Porque sanó el día sábado. Porque Jesús rompía toda la tradición, todas las costumbres religiosas y toda la tradición religiosa. Jesús la rompió. ¿Y saben por qué la rompió? La rompió porque Él quería amar y Él amaba al prójimo. Y claro que voy a sanar el sábado. Claro que vas a sanar el día que la religión me dice que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque quiero amar. Porque me quiero interesar por las personas. Porque me quiero conectar. Ese es Jesús. Eso es lo máximo. Y por esas dos cosas estaban llevando a Jesús a que lo mataran. Y la tercera razón por la que estaban llevando a Jesús que lo mataran es porque Él estaba declarando que Él era el Hijo de Dios. Él declaraba que era el Hijo de Dios. Y cuando yo veía estas tres razones por las cuales estaban llevando a Jesús para que fuera sentenciado y para que lo mataran, estas son las tres cosas que va a hacer la iglesia. Estas son las tres cosas que va a hacer el movimiento. Debemos amar al que piensa completamente diferente que nosotros. Nos debe encantar pasar tiempo con aquel que nos siente igual que nosotros. Vamos a amar a aquel que es pecador. Y sí, vamos a compartir tiempo y lo vamos a invitar y va a ser parte. Esto fue lo que hizo Jesús. Pero no solamente hizo eso. Jesús rompió toda tradición. Jesús rompió todo lo que decía la religión. Y lo hizo porque quería amar, porque quería ser empático, porque quería transformar. Y la iglesia debe tener un poquito de eso. Debemos de tener un poco de eso. Y debemos mostrar un poco de gracia. Y lo tercero que debe hacer la iglesia, que tiene que ver mucho con esta pregunta, es ¿quién es Jesús? Debemos declarar las buenas nuevas de Jesús. Debemos declarar las buenas noticias de Jesús. Y las buenas noticias de Jesús. Y estamos ahí dando vueltas y con algunos problemas técnicos, pero vamos a continuar. Lo tercero que debemos declarar es que Jesús es el Hijo de Dios. Esas son las buenas noticias. Pero miren, no solamente termina ahí, ¿cierto? Porque lo que debemos ver es que Jesús pudo perdonar pecados. Jesús tuvo la autoridad para perdonar pecados. Nadie más ha tenido esa autoridad sino solamente Jesús. Nadie más. Tus pecados te son perdonados, le dijo al paralítico. Párate. Nadie más, sino solamente Jesús. Y miren, para terminar acerca de quién es Jesús. Miren la muerte que tuvo Jesús. Miremos la muerte que tuvo Jesús. Los soldados romanos, sin ningún contexto religioso, ¿saben qué declararon al finalizar la muerte de Jesús? Definitivamente, este era el Hijo de Dios. Los soldados romanos tuvieron que contestarse la pregunta que todos nosotros nos está calando en el alma. ¿Quién es Jesús? Y Jesús, que le clavaron sus manos injustamente, el dolor que pudo haber tenido, que fue colgado en una cruz, que le pusieron una corona de espinas, que lo escupieron. Cuando Jesús estuvo clavado, ¿qué fue lo que dijo? Lo que dijo es: Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús es lo máximo. Jesús es el Hijo de Dios. Y en sus últimas palabras Jesús dice:
Hey, está listo. Está cumplido. Todo está hecho. ¿A qué se refiere? Se refiere a que todo el plan de salvación para tu vida y para mi vida está terminado. Jesús terminó todo lo que era necesario para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos salvación. Está hecho. No se necesita nada más. No se necesita nada más. Todo está hecho. Y lo que mantuvo a Jesús en esa cruz, colgado, aguantando dolor, sufrimiento, humillación, vergüenza, angustia, lo que lo mantuvo en esa cruz colgado fue el amor profundo que tiene por ti y que tiene por mí. Y Jesús ahí colgado dijo, son pecadores. La única respuesta soy yo, decía Jesús. La única solución soy yo. Y por este amor me va a mantener acá, colgado, para poder terminar todo el plan de salvación para ti y para mí. Jesús tuvo que enfrentar la muerte. Y cuando Jesús enfrentó la muerte, Él ha sido el único en la historia que ha vencido la muerte. Nadie más, sino solamente Jesús. Solo Jesús pudo vencer la muerte. Y Jesús está vivo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hay una pregunta que se hace C.S. Lewis, autor que profundamente ha marcado mi vida. ¿Y saben qué dice C.S. Lewis? C.S. Lewis dice, ¿quién es Jesús? Él también se hace la pregunta. Y la respuesta dice, solo hay tres respuestas a esta pregunta. O Jesús es un mentiroso, o Jesús estaba loco, o Jesús realmente es quien Él dice ser. Es un proceso que tú puedas descubrir, aprender, experimentar la respuesta de quién es Jesús. ¿Y cómo termina la prédica Pablo? ¿Cómo termina la prédica Pablo? Pablo termina la prédica con estas palabras. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Hoy es posible que no tengas la respuesta de quién es Jesús. Hoy es posible que estés batallando. Pero hoy puedes tomar una decisión de creer. Porque al finalizar Pablo su prédica, su mensaje, su sermón, lo que está pidiéndole a las personas es que crean en Jesús. Es que tomen una decisión de decir sí a Jesús. Porque Él es el único que puede perdonarte, restaurarte. Él es suficiente para lo que estás viviendo. Nadie más sino solamente Jesús. Y que la iglesia se convierta en un lugar donde podamos construir los ambientes indicados para que las personas puedan recibir la revelación directamente de Dios. Que el protagonista sea Dios y no los hombres. Y hoy que Jesús está vivo, hoy Jesús está vivo, hoy Jesús está al lado tuyo, Jesús está acá. Yo quiero que tú puedas cerrar tus ojos y que puedas hacer una declaración de que tú le puedas entregar tu vida a Jesús y que puedas decir lo siguiente: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón y quiero creer en ti, o quiero seguirte, o quiero confiar en ti. Que tú puedas tomar mi vida, que puedas transformarme y que día a día pueda ir aprendiendo la respuesta de quién es Jesús. Esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirme, quiero saludar a algunas personas, ¿cierto? Quiero saludar a Adri, quiero saludar a Diego, a Paulo, a Jennifer,
a Nati, a Holman, ¿cierto? Oye, José, ¿cómo nos haces de falta? Desde Villavicencio, conectados, me encanta que estés conectado. Nos tienes que invitar a Villavicencio cuando todo tu proyecto esté listo. No nos puedes dejar, no nos puedes olvidar. Nosotros te queremos firmes. Está Brian, está Mike, está David, está Andrés, está M, está Angelita, está Carlos, está Gina, está David, está Santi, está Adri, está Diego, está David, hola David, está Dianis, está Andre, que Dios los bendiga, lo máximo, ¿cierto? Dentro de 8 días vamos a tener un tema increíble porque Jesús está vivo y eso tiene sus implicaciones, ¿ok? Nos vemos, chao, lo máximo, chao.